medio de su palabra, ser de bendición para su vida este espacio. Voy a pedirle por favor que se ubique en Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 21. Y mientras llega a ese texto, voy a solo mencionar algunas cosas. Colombia como nación no es un país que haya sido ajeno a la esclavitud. Y me refiero a la esclavitud legal, patrocinada, promocionada, permitida legalmente por las autoridades. Lo vemos en las películas y parece lejano a nosotros, y sin embargo nuestro país solo vino a declarar la abolición de la esclavitud hasta el año 1852. Nosotros celebramos nuestro día de independencia el 20 de julio y el año es 1810, pero pasaron 42 años para que se aboliera la esclavitud. El decreto fue firmado el 21 de mayo de 1851, pero solo tendría vigencia a partir del 1 de enero de 1852. ¿Se puede usted imaginar los esclavos todos esos meses contando de para atrás para poder vivir esa libertad? 6, 7 meses esperando para poder salir a libertad. Como lo digo, Colombia no es un país que haya sido ajeno a esto. Lo menciono un poco solo para darle contexto a lo que va a ser nuestro pasaje para hoy. Estamos nosotros estudiando el libro de Éxodo y hoy llegamos a este capítulo 21. Para los que nos visitan o para aquellas personas que lleven primera o segunda vez con nosotros, lo que hacemos es, tomamos un libro de la Biblia y nos vamos por él, capítulo a capítulo, verso a verso, el tiempo que nos tome. Y llevamos casi un año largo de pronto en este libro de Éxodo. Hoy estamos entonces abordando este capítulo 21. Y recordemos que Dios ha librado a Israel de la mano de los egipcios. Ese es el tema, básicamente el hecho principal de este libro de Éxodo es el pueblo ha salido de la esclavitud a la libertad. Y después de haber caminado por 3 meses, después de haber visto la mano del Señor, después de haber visto las obras del Señor, ahora este pueblo está ante el monte Sinaí. En este monte Sinaí, que lo leíamos en el capítulo 19, en los últimos versos, un monte en el cual tembló, un monte del cual salió humo, un monte del cual se escuchaba una bocina, un monte que aterrorizaba a la nación de Israel o a los que estaban allí presentes. Israel está ante ese monte en este momento, el monte de Sinaí. Ahora, después de 3 meses de estar caminando por el desierto, y después del tiempo que tomó desde que el Señor se manifestó a Israel por medio de Moisés, hasta este momento que están ante el monte Sinaí, Israel debiera ser más consciente de quién es el Dios que los ha sacado de allá. Ellos no lo conocían. De hecho, Moisés les dice, cuando vaya ante ellos, ¿qué les voy a decir? ¿Quién me envió? Y Dios les dice, diles que yo soy, les ha enviado. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Hasta ahora para ellos conocido solamente por cuenta de los dichos de sus padres, por una tradición oral. Pero ahora Israel, la nación de Israel, ha pasado el suficiente tiempo viendo las obras del Señor como para decir, ok, este es el Dios de esta nación, este es nuestro Dios. Y ahora este monte está temblando, humeando, sonido de bocinas a su alrededor para garantizar que es Dios quien está hablando. Lo que ha pasado en este monte, en el capítulo 20 lo vimos, es que Dios ha determinado y ha dejado los 10 mandamientos. Y como dijimos también en su momento, los 10 mandamientos lo que reflejan es el carácter moral de Dios. Lo que reflejan los 10 mandamientos es la santidad de Dios, la perfección de Dios, el celo de Dios, la gloria de Dios. Eso es lo que manifiestan los 10 mandamientos. Es la clase de Dios que tenía el pueblo de Israel. Israel debe tener presente en este momento que Jehová Dios no se compara en absoluto a los dioses de los egipcios, no se compara en absoluto a los dioses de las demás naciones. Ellos tienen un Dios que es verdadero, tienen al único Dios verdadero. Y una de las implicaciones de esta verdad es que ellos mismos, no solo Dios,
Es el Dios verdadero. No solo Dios no se compara con las demás naciones, sino que ellos mismos como nación no podrían compararse con las demás naciones. Ellos mismos como nación tendrían que ser diferentes en todas sus leyes, en su manera de vivir, en su manera de comportarse, en su manera de adorar a las demás naciones. Así termina el capítulo 20, dejando claro cómo es la adoración que Dios va a recibir. No es una adoración cualquiera, no es un acto cualquiera, es un acto que tiene toda la solemnidad porque Dios es santo. Ahora, los 10 mandamientos no solamente contienen la forma en la que el hombre ha de acercarse a Dios, la forma en la que el hombre ha de relacionarse con Dios, también los 10 mandamientos contienen el cómo el pueblo de Israel ha de relacionarse entre sí. Lo que sigue en los capítulos 21 al 23, casi 24, va a ser una extensión de la segunda parte del decálogo, de la segunda parte de los 10 mandamientos, y es cómo es que el amar al prójimo, cómo es el no matarás, cómo es el no codiciarás, el no cometerás adulterio, se ve real en la vida de estas personas. ¿Qué implica todo eso? Y es lo que va a acompañar, o lo que va a empezar a mencionar este capítulo 21. Y este capítulo 21 del verso 1 al 11, que es el texto que vamos a estar meditando y conversando en esta mañana, tiene un título allí, es Leyes sobre los esclavos. Y hablará precisamente de eso, es las leyes del Señor sobre los esclavos. Y yo le puse un título que no lo dije en el primer sermón, pero es También fuiste esclavo. Podríamos ponerle como título a ese sermón. También fuiste esclavo. Ahora sí, acompáñeme por favor y leamos juntos Éxodo capítulo 21, versos 1 al 11. Leo en la versión Reina Valera del 60. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según las costumbres de las hijas. Y si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas 3 cosas hiciere, ella saldrá de gracia, sin dinero. Oremos a nuestro Señor. Dios Todopoderoso, es un privilegio, Señor, poder acercarnos ante ti. Un privilegio que sabemos que es posible solamente por Jesucristo. Y un privilegio también, Señor, que comprendemos lleva una responsabilidad, y es el escuchar atentamente tu palabra, el escuchar atentamente tu voz, Señor. Ayúdanos en esta mañana a estar prestos a tu palabra, Señor. Háblanos, a pesar de nosotros, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra maldad, y más bien porque necesitamos, Señor, ser transformados a la imagen de tu Hijo. Háblanos, por favor. Señor, de diferentes maneras, a cada una de las personas que están aquí, seguramente hay en cada uno de ellos la necesidad profunda de escuchar tu voz, de saber tu dirección, de conocer, Señor, tu mensaje, hacia dónde ir o qué hacer. Señor, ayúdanos a todos los que estamos aquí, a que al final de este sermón, Señor, tu palabra haya hablado a nuestro corazón de tal forma que podamos comprender tu voluntad más clara para nuestras vidas. Pero más allá de eso, Señor, ayúdanos al final a vivir tu palabra, a no ser solamente oidores, olvidadizos, sino, Señor, a ser hacedores de tu palabra. Estamos delante de ti, necesitados profundamente de ti, Señor. Ayúdanos, muéstranos a Cristo mientras tu palabra es enseñada. Permítenos ver a nuestro Redentor. Permítenos ver la esperanza de la salvación, de la glorificación, Señor, mientras tu palabra es predicada. Ayúdanos, Señor. Socórrenos en nuestra necesidad, en nuestra incapacidad. Te lo rogamos, oh buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, ayer conversando un poco con mi esposa sobre este pasaje, ella
me hacía una pregunta que nos va a ayudar, nos va a dar luces aquí, la pregunta que ella me hacía, y es, ¿por qué empezar con una ley para los esclavos? ¿Por qué venir de hablar de la gloria del Señor, de la santidad, de la adoración, de la forma en cómo ha de adorarse a Dios? Y apenas termina eso, empezar a hablar de leyes sobre los esclavos. Y creo que la mejor respuesta a esto lo encontramos precisamente en el comienzo del capítulo 20, en el verso 2. En el verso 1 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y la palabra servidumbre es la palabra en hebreo evet, que significa esclavo. Así que lo que podemos leer aquí es: yo soy tu Dios, que te saqué de esclavo, que te traje de esclavo. Y es porque una de las principales características de nosotros los seres humanos es que olvidamos dónde estábamos parados ayer. Cuando alcanzamos determinado logro, cuando logramos determinado éxito, si así se quiere decir, cuando alcanzamos determinado prestigio, cuando nos paramos en determinado lugar donde alguna vez quisimos estar parados, olvidamos fácilmente de dónde venimos, olvidamos fácilmente quiénes éramos, lo que éramos nosotros antes de alcanzar ese logro. Por ejemplo, el que empieza siendo asistente en una empresa y luego con el pasar del tiempo asciende a gerente, olvida por las cosas que tuvo que pasar, y lo que se suele decir es que se le subió el cargo a la cabeza. Es que se le subió el cargo a la cabeza. Y esa es la razón por la que Dios empieza con esta ley. Él está diciendo: Israel, ustedes no pueden olvidar que fueron esclavos y ustedes no tratarán a los esclavos como lo hacen las demás naciones. Dios tiene una ley para el trato a los esclavos. Y es lo que va a empezar a exponer este capítulo 21. Y es cómo va a ser esa relación entre los esclavos en el pueblo de Israel. Verso 1 del capítulo 21. Estas son las leyes que les propondrás. Y me gustaría leer también la Reina Valera actualizada. Dice: estos son los decretos que expondrás ante ellos. Y lo leo porque cuando usted tiene a la Reina Valera allí, usted lee: estos son las leyes que les propondrás. Ok, eso es una propuesta. O sea que si es una propuesta es debatible. O sea, si es una propuesta, yo no estoy en la obligación de aceptarla. Si es una propuesta, yo puedo hacerle comentarios a la propuesta. Si es una propuesta, yo puedo levantar la mano y decir: yo propongo otra cosa. Pero lo cierto es que esto no es una propuesta. Esto es un decreto. Y lo que está haciendo es un decreto, es una ley. Y lo que está haciendo Moisés es presentándola ante ellos. Dios no está dejando saber sus condiciones para que el pueblo las revise y después devuelva el formulario o el formato o el contrato con comentarios en amarillo o con cosas en lápiz resaltadas, diciendo: esas cosas me sirven y estas no. Y entonces al final se ponen de acuerdo y juntos llegan precisamente a eso, a un acuerdo para establecer la ley. No, es la ley de Jehová. Es la ley de Jehová. Él es Jehová, Él es Yah, el poderoso Dios. Así que Él tiene la autoridad para dictar la ley y tiene el poder para juzgar a quien no cumple la ley. Así que esto no es algo optativo, no es algo que el hebreo o el judío, el israelita podría tomar o no tomar. Es la voz del Señor, es el decreto del Señor, y ellos estaban obligados a obedecer esto. Algo que me gustaría resaltar también es que estos decretos no son diferentes a los 10 mandamientos, más bien estos decretos que se escriben desde el 21 hasta el 24 amplían la segunda parte de los 10 mandamientos. Cómo honrar al padre y madre, cómo el no matar, el no cometerás adulterio, el no hurtarás, el no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, no codiciarás, cómo todo esto se ve en la realidad, en el pueblo allí. Es lo que está pasando en este capítulo 21, y aquí lo que empieza aquí es primero una ley sobre los esclavos, que muestra entonces cómo es que si un esclavo comete un delito, comete un robo o algo así, no hemos de matarlo. ¿Cómo funciona todo esto? Y es lo que va a pasar allí. Verso 2 del capítulo 21. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá,
mas el séptimo saldrá libre de balde. La palabra para siervo es la misma palabra para esclavo. Si comprares, esclavo hebreo. 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. Me gustaría resaltar que la esclavitud ya existía para este momento en las demás naciones. Se conoce de hecho que las primeras civilizaciones que habitaron la Mesopotamia instituyeron esta esclavitud como una forma de usar a los pueblos que eran vencidos en guerra. También utilizaron la esclavitud como una forma de cobrarse deudas. Si una persona tenía una deuda y no podía pagarla, entonces se hacía esclavo de otro hasta que pagase esa deuda. Si un pueblo caía derrotado por otro, entonces los sobrevivientes de ese pueblo pasaban a ser esclavos inmediatamente del pueblo vencedor. Así que lo que Dios está dando en este contexto, en esta ley, es una regulación para un sistema que en últimas iba a ser un sistema necesario para el desarrollo económico del pueblo. Israel va a salir del desierto hacia Canaán, la tierra prometida, y allí se van a establecer como nación. Y como nación tendrán que comenzar a emprender o a desarrollar un sistema económico basado en la agricultura, en la ganadería, en diferentes labores que van a requerir mano de obra. Y la esclavitud, en este caso, lo que iba a permitir es que ese desarrollo económico se diera de una manera ordenada. Pero otra vez empieza por los esclavos, porque este pueblo de Israel podría pensar que ellos ya saben cómo tratar o cómo atender esa situación de los esclavos. Israel podría decir: nosotros sabemos de esclavitud, nosotros sabemos cómo tratarlos. Duramos casi 400 años de esclavo, así que ese es un tema que nosotros tenemos claro. Pero no es así. Ahora, lo que el Señor está diciéndole a este pueblo es: ustedes van a tener que comportarse de una manera diferente y ustedes no tratarán a los esclavos como las demás naciones lo trataron. Por ejemplo, veamos cuál fue el trato de los egipcios hacia los israelitas. Éxodo capítulo 1, versos 10 al 14. Éxodo capítulo 1, versos 10 al 14. Ahora pues, seamos sabios para con él. Está hablando el faraón sobre el pueblo de Israel. Seamos sabios para con él, para que no se multiplique el pueblo de Israel. Y acontezca que viniendo guerra, el pueblo de Israel también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos, sobre el pueblo, comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Israel podría decir: nosotros sabemos cómo tratar a los esclavos. Vamos a hacerlos servir con dureza. Vamos a oprimirlos. Vamos a molestarlos, vamos a imponerles cargas, vamos a amargarles la vida. Vamos a obligarlos con rigor. Ahora, si esto era lo que Israel tenía en mente del trato a los esclavos, entonces Dios iba a cambiar el concepto de cómo era el trato a los esclavos. Y si bien nuestro capítulo 21, esa parte que vamos a trabajar, a estudiar hoy, habla sobre el trato a los esclavos hebreos, me gustaría solo resaltar un poco de cómo era que el Señor veía a los esclavos o a la servidumbre extranjera. Por ejemplo, en un acto tan solemne, tan valioso para el pueblo de Israel como la Pascua. Éxodo capítulo 12, versos 43 al 49. Acompáñenme y veamos un momento allí. ¿Cómo es que el Señor le pide a Moisés y al pueblo que traten a estos extranjeros? 12:43. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieres circuncidado. Es decir, él no está excluyendo a estos esclavos extranjeros, por el contrario, los está adhiriendo, les está dando la oportunidad de participar como pueblo. No son una clase inferior, no son otro nivel de personas. En cuanto a la Pascua, se les permitía participar de esto con un único requisito:
Y es el requisito que tenía todo el pueblo de Israel para participar de la Pascua, y es ser circuncidado. Todo hombre debía ser circuncidado. Así que todo extranjero, todo hombre extranjero que quisiera participar de esta Pascua, debía también ser circuncidado. Entonces no es ese esclavitud tirana. Quizás nosotros tenemos en nuestra mente lo que conocemos por una u otra razón sobre la esclavitud de la raza negra en varias partes del mundo, incluida Colombia. O el uso de los indígenas, de los indígenas para el progreso de las colonias. Algunos han visto películas como 12 años de esclavitud, o han visto películas como Django sin cadenas, o cualquiera de estas películas o documentales que ponen de presente cómo fue el trato a los esclavos en los siglos XVIII, XVII y XIX. Y lo que vemos en estas películas es a personas que nacieron esclavas y murieron siendo esclavas, denigradas completamente. Ese no es el trato que Dios proponía para los esclavos. Y mucho menos el trato que el Señor proponía para esclavos del mismo pueblo de Israel. Verso 2, si comprares siervo hebreo. Ahora, ¿cómo es que un israelita, cómo es que un hebreo podría llegar a ser esclavo de otro hebreo? ¿Cómo un israelita podría llegar a ser esclavo de otro israelita? Hay tres formas. La primera es una persona que es extremadamente pobre, que no tiene cómo mantenerse, que no logra conseguir dinero para subsistir, encuentra a una persona acomodada, a otro israelita acomodado que puede recibirlo para trabajar, y entonces esa persona extremadamente pobre se ofrece voluntariamente para trabajar para ese israelita a cambio de dinero, a cambio de vestido, a cambio de un techo, sin pago alguno, más que el vestido, la comida y el techo. Entonces esta persona extremadamente pobre encuentra en esta salida, en esta ley, la forma de poder solventar, subsistir. Esta persona extremadamente pobre trabajará durante los años que sean necesarios para este hombre o para esta familia, para esta persona que le ha de suplir alimento, vestido y techo. La segunda forma en que un israelita llega a ser esclavo es cuando tiene una deuda que ya no puede pagar y se entrega a su acreedor como parte de ese pago y le sirve en forma de pago, valga la redundancia. Y esto es un ejemplo, y es: usted quiere montar un negocio, usted cree que tiene la idea para el negocio, y para ese negocio usted necesita 100 millones de pesos. Y usted sabe que solo hay una persona que se los puede prestar, pero usted va a la fija porque el negocio va a reventar y le va a producir el doble y el triple en corto tiempo. Usted va y toma esos 100 millones de pesos prestados, y cuando se da cuenta, el negocio ya no es rentable. Mencionaba en el primer servicio, por ejemplo, una venta de tapabocas hoy en día. Hoy ya no es rentable. Hubo un momento de la pandemia donde quien tenía tapabocas alcanzó a salir. Pero quien invirtió en tapabocas y luego llegaron las vacunas y luego levantaron las restricciones, yo tengo varios conocidos que se quedaron con contenedores de tapabocas, porque primero llegó la vacuna que los tapabocas. Y cuando los tapabocas llegaron al país, ya la vacuna estaba y ya los tapabocas ya no costaban 5,000 pesos cada tapabocas. Entonces esta persona que invirtió en ese negocio ya no es rentable, no va a poder recuperar esa plata y sin embargo tiene que pagarla. Lo que hace esta persona es decirle a quien se los prestó: mire, yo no tengo cómo pagarle esa plata, el negocio no funcionó, lo único que tengo soy yo, me voy a trabajar con usted, usted me dice qué tengo que hacer, le lavo la ropa, le plancho, le cocino, le llevo a los niños al colegio, le lavo el carro, lo que tenga que hacer para poder pagar ese dinero, hasta que ese dinero quede pago. Segunda forma en que la persona podía, en que un israelita podía tomar a otro como esclavo, como siervo. Y la tercera forma, quizás de las más importantes, es cuando un israelita, y esto funciona sobre todo para las mujeres, eran vendidas por sus padres a personas con los cuales tenían negocios. Es lo mismo, solo que en este caso quien tiene la deuda no tiene cómo pagar, pero afortunadamente tiene hijos. Diría mi mamá: ¿para qué es que la vaca cría cola? Entonces lo que hace es coger a los niños y decirle: mira, yo no tengo cómo pagarle esa deuda, pero ahí está mi hijo, páguese con él. Y se lleva al hijo para la casa de este israelita
y lo pone a trabajar durante el tiempo que sea necesario hasta que la deuda quede paga. O la otra opción es cuando el hombre que es padre de una mujer, padre de una chica, iba a casarse y este hombre no podía pagar la dote, que significaba el poder pagar el matrimonio para su hija. Lo que hacía era entregar en anticipación a la hija al hombre con el cual, al papá del hombre con el cual se iba a casar ella. Lo entregaba a esta familia, la entregaba a esta familia para que trabajara y les sirviera, y mientras tanto se iban pagando esa dote. De tal forma que cuando llegara el momento de la boda, la dote ya estaba paga porque la muchacha o la mujer había trabajado por el tiempo que fuera necesaria para pagar esa dote. Y esos son los casos que nos expone este pasaje, este capítulo 21 aquí. Entonces, que en cualquiera de esas situaciones, la persona se vería obligada o comprometida a trabajar, a dar su vida literalmente a este hombre o a esta familia que los ha comprado. Ahora, hay una gran bendición en esto, y es que el Señor pone una norma aquí, y es: si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Hay un pasaje paralelo que nos ayuda y nos da luces sobre esto. Voy a pedirle me acompañe a Deuteronomio capítulo 15, versos 12 al 18. Deuteronomio capítulo 15, versos 12 al 18. Dice la palabra: si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al 7º le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar, y le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Verso 15: y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Otra vez, porque suele olvidarse. Por tanto yo te mando esto hoy. Verso 16: si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti, a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Verso 18: no te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años, y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Wow, ¿no es hermoso este pasaje? O sea, no, qué generosidad, qué esperanza la que hay en este pasaje. Por un lado, Dios vuelve lo que es usado como un medio de tortura y negocio en algo para mostrar misericordia y gracia. La esclavitud, usada para pisotear, para humillar, para hacerle saber al otro quién era el más importante, para recriminarle al otro, para echarle en cara su deuda, Dios la convierte en algo de gracia. Por otro lado, los más pobres podrían encontrar en esto una opción que les dignificaba, que les daba la opción de encontrar sustento para su familia. ¿Puede usted imaginarse a un hombre con una esposa, 2, 3 hijos? Él no tiene deudas, pero tampoco tiene un trabajo, tampoco tiene cómo solventar a su casa. No tiene tierra, no tiene joyas, por la razón que sea. Y para ese hombre esta ley es una esperanza, porque este hombre sabe que podrá encontrar a alguien que pueda recibirlo, darle trabajo y a cambio del trabajo, techo, vestido y comida. Ahora, ¿no es cierto que cualquiera de los hombres que estamos acá haríamos todo lo necesario para ver que nuestra familia no aguante hambre? ¿No es cierto que cualquiera de nosotros aquí, responsables de un hogar, haríamos lo necesario, incluido aún que tengamos que tomar trabajos que no nos merezcamos? ¿Qué importa? Pero es que yo tengo este estudio, pero es que yo tengo esta experiencia. No importa, en casa falta el pan. Vamos a hacer lo necesario. Estoy seguro que los hombres aquí presentes, responsables de un hogar, harían eso.
Ahora lo que debía pasar en medio del pueblo es que un verdadero hombre haría lo necesario para suplir las necesidades de su casa, aun cuando eso implicara venderse a su hermano a cambio de un techo y alimento para él y su familia. Si venderme, si darme completamente a otra persona implica que mi familia ya no va a aguantar hambre, que habrá techo para ellos, que tendrán lo necesario, entonces aquí estoy. Y seguro cualquiera de nosotros en una situación similar haría lo mismo. ¿No ha pensado usted en algún momento en que no hay recursos en casa diciendo lo que me toque hacer? Lo que me toque hacer. Pero Dios iba a cuidar esta situación. Este hombre no tendría que ser esclavo toda la vida. Lo que se dice es que este hombre serviría fielmente por 6 años y en el séptimo podría salir libre. Pero además, de acuerdo a lo que dice Deuteronomio, no solo saldría libre, sino que saldría con las manos llenas. Vea lo que dice ese capítulo 15 en Deuteronomio, versos 13. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. No, le abastecerás liberalmente. Esto es a manos llenas, de sobra, en abundancia. Y le abastecerás de tus ovejas, le darás de tu era y de tu lagar, y le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Este parece ser el trabajo soñado. Esto es mejor que el sueño americano. Porque hay gente que se va a cumplir el sueño americano y pasan años y pasados los 10 años por fin pueden mandar dolaritos para acá. Pero este es el trabajo soñado. Esta persona ha trabajado 6 años duro, rompiéndose, dándole. El séptimo va a poder salir libre, con las manos llenas. No rico, pero con lo necesario para salir adelante con su familia, con lo necesario para no tener que volverse a vender, con lo necesario para tener el sustento ahora en adelante para él, para su casa, con lo necesario para comprar tierra y poder sembrar, poder cultivar, con lo necesario. Y digo que es el trabajo soñado porque este hombre, por ejemplo, el que entra pobre, no tenía experiencia, es decir, en pobreza tenía experiencia, pero no tenía más que experiencia en pobreza, no tenía estudios, no tuvo que pagar para entrar. Fueron 6 años duros dedicados a trabajar para su amo y después de eso él puede salir con manos llenas y con bendiciones para él y para su familia. Se esperaba que con lo que este esclavo salía ya no tendría que pasar por más necesidades. Y esto es mejor que muchas de las liquidaciones o indemnizaciones que se pudieran pagar hoy en día. Es mejor. Verso 3 ahora del capítulo 21 nuevamente en Éxodo. Verso 3 nuevamente del capítulo 21 en Éxodo. Y si entró solo saldrá. Y si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Y si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y algunos podrían decir, no nos den más. O sea, además de que me voy con las manos llenas, se queda mi esposa y mis hijos aquí, yo no tengo que sostenerlos. O sea, ¿qué tipo de ley es esta? Alguien podría decir tremenda bendición. Tremenda bendición. Verso 5 de ese capítulo 21. Y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Yo no saldré libre. Permítame decirle esto que es un principio y es: un verdadero hombre jamás abandona a su familia. Un verdadero hombre jamás abandona a su familia. Un verdadero hombre jamás abandona a su familia. Y para los hombres de Israel no es solo una cuestión de honor. No es, yo soy un hombre, ¿cómo voy a abandonar a mi esposa? No, es que ellos tienen por Dios a uno que jamás abandonó. A uno que jamás abandonó. Así que, en consecuencia,
Un verdadero hombre no abandona a su familia. Y este pasaje pareciera ser un poco nubloso, difícil de comprender, pero nuevamente el verso 12 de Deuteronomio capítulo 15 nos da una luz. El verso 12 del capítulo 15 de Deuteronomio dice: si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. ¿Se da cuenta que tanto para el hombre como para la mujer los años de trabajo son los mismos? Por lo menos en este pasaje, no hoy en día. Pero para el hombre y para la mujer los años de trabajo son los mismos. Si ambos van a salir libres, saldrán ambos libres al séptimo año de trabajo. Así que no es que la mujer iba a quedar encerrada toda la vida allá bajo la opresión de este amo y jamás la iba a volver a ver. No, si esta mujer era hebrea y debía serlo porque a los hebreos no se les permitía o no se les llamaba a juntarse o a tener relación con mujeres que no fueran de su pueblo. Si esta mujer era hebrea, entonces ella también saldría y sus hijos también cuando el tiempo se hubiese cumplido. Así que pensando nuevamente en Éxodo 21, este hombre saldrá solo y la mujer y los hijos serán de su amo hasta que el tiempo para ellos se cumpla. Hasta que el tiempo para ellos se cumpla. Y es por eso por lo que yo quiero llevar la mirada suya y la mía hacia otra parte. No es, la separación familiar. No es allá hacia lo que quisiera ver. Porque esto, aunque parece una historia romántica, apunta a otra historia. De un amor diferente. El capítulo 15 de Deuteronomio en el verso 16 dice: si él, el siervo, el esclavo te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo. Este hombre no está viendo solo a su familia, este hombre está viendo al amo. Y aquí me gustaría volver a recordar algo, y es: recordemos que todo el Antiguo Testamento con sus normas y con sus leyes son solo una sombra, y que la luz real, la imagen real es vista perfectamente en el Nuevo Testamento a través de Jesucristo. Así que aún estas leyes que están aquí, que parecen anacrónicas, que parecen puestas en un momento que no debiéramos mencionar hoy en día, toman luz cuando las pasamos por la mirada de la cruz. Este hombre ve hacia su amo y entiende, él sabe que puede irse. Es perfecto, él se va primero y luego vendrá su familia, pero él sabe que dónde podría estar mejor que con su amo. ¿A dónde podría estar mejor que con su amo? ¿Qué libertad es valiosa si mi amo no va a estar? ¿Qué libertad es valiosa si no voy a estar con mi amo? ¿Qué lugar aún sería más seguro para él y para su familia que la casa de su amo? No sé si comprende un poco hacia dónde nos lleva este pasaje. Si bien este pasaje nos puede arrojar principios de cómo tratar con los más desfavorecidos de nuestra congregación o de cómo debiéramos tratar a quienes nos sirven, la realidad es que nosotros no vemos este texto desde la posición del amo. Nosotros vemos este texto desde la posición del esclavo. Yo no veo este pasaje diciendo, wow, ya sé cómo tratarlos. Somos nosotros los que decimos, no te dejaré porque te amo a ti y a tu casa y porque me va bien contigo. Y viene a mi mente las palabras de Pedro en el capítulo 6 de Juan. Desde entonces muchos de sus discípulos, verso 66 del capítulo 6 de Juan, volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es nuestro amo. Ese es nuestro amo. Si el Hijo nos ha libertado, somos verdaderamente libres. ¿A dónde vamos a ir? Digo, ¿qué riqueza podría ser puesta en nuestras manos que tenga más valor que la obra de Cristo?
¿Qué riqueza podría ser puesta ante nosotros que tenga más valor que la obra de nuestro Salvador Jesucristo? ¿A quién vamos a ir? Iglesia amada, la historia del Éxodo no es la historia de un pueblo lejano en tiempo y espacio. De hecho, cuando avanzamos en el estudio del libro del Éxodo, no solo descubrimos cómo era esta nación, también nos encontramos con el espejo de lo que somos nosotros como pueblo de Dios. Nuevamente, yo no veo este pasaje, nosotros no vemos este pasaje desde la posición del amo, la vemos desde la posición del esclavo. Éxodo 21 nuevamente, el verso 6. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Una vez que el siervo ha reconocido que con su amo es que está bien, entonces sigue este rito de llevar al hombre ante los jueces, y enfrente de su casa harían una perforación en el lóbulo de la oreja. La lesna es un punzón que es clavado en el lóbulo para abrir un huequito y allí poner una perforación, que sería una señal pública de que este hombre ya tiene un amo por siempre. Ahora este hombre, este siervo, este esclavo y su familia ya no solo servirían a un señor. Este hombre junto con su familia dependerían de un solo señor. Dependerían de un solo señor. ¿Ven nuestro espejo allí? Hombre que sueñas con independizarte, hombre que sueñas con salir de tu empresa, montar tu propio negocio, hombre que sueñas con salir del país, no sé, para lograr mejores cosas, aléjate de lo que sea, pero no te independices de Dios. ¿A quién más podríamos ir? ¿A quién más podríamos ir? Si Él es nuestro amo, nosotros somos los más dichosos esclavos. Y esto parece un contrasentido. Pero lo cierto es que lo que cantábamos en la primera canción es cierto. Él rompió mis cadenas, Él me dio vida nueva. Y Él ha echado mi maldad al fondo del mar. Lavó mis pecados y me ha perdonado, y ahora soy libre, libre para Él. Y mientras viva atado a Él, y mientras viva esclavo de Él, podré disfrutar de la verdadera libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. No hay lugar más seguro para nosotros que la casa de nuestro amo. No hay lugar más seguro para nosotros que al lado de nuestro amo. No hay lugar más seguro para nuestra familia que nosotros decidamos quedarnos en la casa de nuestro amo, en la casa de nuestro Señor. El Señor tiene cuidado de su pueblo. El Señor tiene cuidado de su pueblo. No es en vano que ese pasaje haya sido puesto allí. Porque en la manera en como el pueblo de Israel haya de tratar a los esclavos, hablará de la relación que el pueblo de Israel tiene con su Señor. Finalmente, ellos quizás no lo van a reconocer así en un principio, pero el verdadero israelita dejó de ser esclavo de Egipto y pasó a ser esclavo del único Dios verdadero. Y saben que bajo esa esclavitud es que ellos han sido verdaderamente libres. Bajo ese régimen, entre comillas, es que ellos han sido verdaderamente libres. Nosotros no podemos encontrar la libertad, no podremos conocer la libertad, a menos que nuestra vida entera sea sometida ante la presencia de nuestro Señor. Y ya no solo por 6 años, para siempre. ¿Quién ha gustado del Señor? ¿Quién ha gustado de Él? ¿Quién ha visto su obra, sus manos? No dice, bueno, hasta aquí, creo que 2 años de cristianismo han sido suficientes, ya tengo lo necesario. Quien ha gustado del Señor anda como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así mismo está anhelando constantemente a su Salvador.
Quien ha gustado a Jesucristo como amo, no se sacia con las cosas de este mundo. Y el llamado por medio de este pasaje, por medio de este texto, es que veamos con esperanza a nuestro Señor. Sepamos que Él suple nuestras necesidades. Él lo hace. Cierto es que no ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Cierto es, Él lo hace. Ahora Él tiene clarísimo su rol de amo. Él tiene clarísimo su rol de Señor. Él tiene clarísimo su rol de proveedor. ¿Qué tan claro es para nosotros este rol de esclavos del Señor? Él no se levanta nunca un día me dan ganas de sacar a esta gente, de dejarla libre, de darles bendiciones y ya. Y nosotros sí tenemos varios días en los que decimos, ay, ¿será que sí? Y si mejor no vuelvo, y si mejor me voy, yo creo que no. El Señor no duda de su rol de Señor, nosotros no tendríamos por qué dudar de nuestro rol de esclavos de Él. Porque aún ese rol de esclavos está afianzado en su señorío, en su majestad. En su majestad. Este pasaje está puesto aquí para mostrarle al pueblo de Israel la dependencia del Señor. Para mostrarle al pueblo de Israel que jamás volverían a ser esclavos como lo fueron antes. Jamás. Ellos no volverían a vivir ese tipo de esclavitud siempre que pudiesen someterse a la soberanía, al gobierno del Señor. Pasaron años, el pueblo de Israel olvidó esto y hubo una división en el pueblo de Israel, 12 tribus, 10 en el norte, 2 en el sur, y cada tribu hizo lo que bien cada región, cada parte de este país hizo lo que bien le parecía. Y las partes del norte es asolada plenamente por los asirios hasta desaparecerlos. Hasta que se confundieron y ya no sabían si eran israelitas o eran asirios, y de allí salen los samaritanos. Por otra parte, el reino del sur, aunque un poco más demorado, finalmente también terminó creyendo que ellos podían hacerlo a su manera. Y renegando o alejándose de la soberanía del gobierno del Señor, más bien, del gobierno del Señor, fueron llevados cautivos por Babilonia. No pasa en vano que el Señor dé un decreto, hermano, y nosotros no prestemos atención a esto. De hecho, usted puede verlo en su vida. Las veces que usted ha actuado con base en su criterio, con base en sus palabras, con base en su concepto, con base en su propia prudencia. Al final, la mayoría de nosotros hemos sido hallados cautivos de las consecuencias. Digo, ¿no es mejor voltear a ver hacia nuestro Señor y, como en el verso 5 del capítulo 21, decirle: yo amo a mi Señor, yo no me quiero ir libre, yo amo a mi Señor, yo no me quiero ir libre? Póngase de pie, por favor, y oremos a nuestro Señor en esta mañana. Este es sin duda uno de los pasajes con más reto en lo que llevamos de este libro de Éxodo. Es uno de los pasajes con más reto, pero yo solo confío en que el Señor pueda hacernos suyos, que pueda hablar a nuestro corazón y que nuestro corazón pueda obedecer a su llamado, que podamos vivir para nuestro Señor como esclavos de Cristo. Señor, ante ti estamos, Dios. Ciertamente estos temas y las palabras aquí utilizadas hoy, Señor, parecen ir completamente en contrasentido de lo que esta sociedad moderna propone, Señor. Esclavitud, siervo, Señor. Parecen cosas que no tendrían por qué mencionarse hoy en día.
Y sin embargo, cuando nosotros vemos el principio detrás de esto, Señor, lo que entendemos es el llamado para un pueblo tuyo, para tu iglesia, a depender única y exclusivamente de ti, Señor. Algo en lo que nosotros, y yo hoy primero, Señor, estoy fallando, Señor. Estamos delante de ti para suplicarte que tú puedas, que nos permitas cada vez ser más dependientes de ti, Señor. Poder rendir plenamente nuestras vidas delante de ti de manera consciente. Al final, Señor, tú tomarás todo de nosotros, pero que nosotros de manera consciente podamos rendir todo nuestro ser ante ti. Señor, por favor, ayúdanos a vivir en esta libertad en la que tú nos has puesto, sabiendo que es una libertad para tu gloria, es una libertad amarrada, atada a ti, Señor. Ayúdanos, Dios, a comprender el precio de esa libertad también. Tú finalmente has sido ejemplo en esclavo, Señor. Aquel cordero que no abrió su boca, que fue llevado como cordero al matadero, al que muchos lo tuvieron por poco, cuyas llagas sanaron nuestras heridas, cuya sangre limpió nuestros pecados, y por su muerte hemos sido nosotros perdonados. Aquel siervo que no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó haciéndose obediente hasta la muerte. Pon en nosotros esa misma obediencia, Señor. Pon en nosotros esa misma dependencia de ti. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Y sabemos, Señor, que tú estás atento, que tú, Señor, eres propicio a nuestra necesidad profunda de ti. Oh, Señor, no queremos vivir en una libertad que implique estar separados de ti. No nos interesa esa libertad, Señor. Anhelamos vivir, Señor, aferrados única y exclusivamente a ti. Anhelamos ser tuyos en todo el sentido de la palabra. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y nuestro Libertador. Amén. Amén. Iglesias, gracias por su tiempo en